Era una tarde pesada en El Paso, de esas en que el calor parece quedarse pegado en la piel y el aire casi no se mueve. Yo estaba sentado en el porche de mi casa, limpiando con un trapo las manchas de grasa que me habían quedado en las manos después de pasar varias horas debajo de mi viejo Ford. Ese pick-up lo he tenido por más de 20 años, y aunque ya está lleno de parches, sigue siendo mi compañero de todos los días. Me recargué un momento en la baranda de madera, escuchando el chirrido del abanico viejo que colgaba en el techo del porche. El sudor me corría por la frente, y pensaba en entrar a la cocina a servirme un vaso de agua fría, cuando escuché el portazo seco de un coche al cerrarse. Alcé la vista y vi a mi hija, Isabel, bajando del carro con paso rápido. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido a la prisa. En su mano derecha cargaba una bolsa negra de basura que parecía bastante pesada. La observé mientras caminaba directo hacia el contenedor que tenemos frente al jardín. Su cara estaba seria, fruncida, como si la molestara algo. El movimiento con el que balanceaba la bolsa era brusco, con rabia contenida. Justo cuando levantó la tapa del basurero para tirar la bolsa, alcancé a ver, sobresaliendo por un costado, un pedazo de tela color verde menta. Mi corazón dio un vuelco. Conocía ese color, esa textura, no podía confundirme. Era la manta que yo mismo había tejido para mi nieta Camila cuando nació. Me puse de pie de golpe, limpiándome las manos en el pantalón, y caminé hacia ella con pasos largos. Isabel notó mi presencia y se sobresaltó. Trató de ocultar su nerviosismo y dijo con un tono seco: «Papá, es solo una cosa vieja, no sirve para nada. No la necesitamos». Yo no respondí. Me acerqué más y, sin pedir permiso, metí la mano en el contenedor y saqué la manta, sacudiéndola para quitarle el polvo. El pedazo de tela suave colgaba entre mis manos, y yo lo miraba como si sostuviera un pedazo de mi propia historia. Aquella manta no era cualquier cosa, la hice con mis propias manos, en noches enteras de desvelo, pensando en la llegada de Camila. Cada punto, cada hilo, estaba lleno de cariño y esperanza. Isabel, al ver que no la soltaba, se cruzó de brazos, molesta, y sin decir más se dio la vuelta. Entró a la casa y azotó la puerta con fuerza. El golpe resonó en todo el patio. Yo me quedé allí, con la manta en brazos, sacudiéndola suavemente. Mi primera intención fue llevarla adentro, lavarla y guardarla como recuerdo para Camila, aunque estuviera un poco gastada. Pero algo me llamó la atención. Al sostenerla, noté que pesaba más de lo normal. No era solo el tejido. Sentí como si hubiera algo duro dentro, algo escondido entre las capas de tela. Fruncí el ceño y la alcé contra la luz del sol que caía de lleno sobre el jardín. Entonces lo vi, en uno de los bordes había una costura distinta, apenas perceptible, con un hilo ligeramente diferente de color. Me invadió una sensación extraña, como cuando uno descubre algo fuera de lugar en su propia casa. Doblé la manta con cuidado, tratando de que nadie me viera desde las ventanas, y la escondí debajo del asiento de mi camioneta. Encendí el motor, que rugió con su sonido tosco y familiar, y salí de la casa rumbo a mi viejo taller. En el camino, antes de doblar hacia la avenida principal, paré en la tiendita de Don Manuel. Compré un carrete de hilo y un paquete de agujas, inventando la excusa de que quería reparar una camisa. El dependiente me saludó, me hizo una broma sobre el calor insoportable de ese día, y yo solo sonreí de manera distraída, pensando en lo que llevaba oculto bajo el asiento. Cuando llegué a mi taller, estacioné la camioneta y cerré la puerta de lámina que chirrió como siempre. Colgué la manta en un gancho de hierro que tengo en la pared, junto a mis llaves inglesas y martillos. Me lavé las manos con jabón de polvo hasta que la grasa se desprendió de la piel, y luego me sequé con una toalla áspera. Encendí el viejo radio que siempre tengo prendido en el taller. Una canción ranchera sonaba, con la voz de Vicente Fernández arrastrándose entre estática. El ventilador de piso hacía un ruido metálico constante. Todo el ambiente era el de una tarde cualquiera de trabajo. Pero yo sentía que había algo distinto flotando en el aire,
algo que no encajaba. Puse la manta sobre la mesa de madera, la alicé con las palmas y me incliné para examinarla mejor. La costura en ese borde estaba demasiado recta, demasiado perfecta, diferente al resto del tejido hecho a mano. Saqué unas tijeras pequeñas de la caja de herramientas, las mismas que a veces uso para cortar alambres finos, y me quedé unos segundos observando la línea de puntadas. El silencio en ese momento me pareció pesado. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador y, a lo lejos, el eco de unos perros ladrando en la calle. Mi respiración se volvió lenta mientras colocaba la punta de las tijeras sobre el hilo. Lo presioné con cuidado, sin querer dañar la tela. Un tac seco sonó al cortarse la primera puntada. Seguí avanzando despacio, cortando una a una las hebras, cada chasquido resonando fuerte en el silencio del taller. Con cada corte, mi curiosidad aumentaba, mezclada con un presentimiento incómodo. Cuando finalmente abrí una pequeña abertura, deslicé mis dedos entre las capas de tela. Al principio solo sentí la suavidad del algodón. Luego, algo metálico, frío, contra la yema de mis dedos. Tiré suavemente hacia afuera, y lo vi, un teléfono celular viejo, negro, con las esquinas rayadas y el puerto de carga cubierto de polvo. Me quedé mirando ese aparato como si fuera un objeto prohibido, algo que no debía estar allí. Lo giré entre mis manos y noté que la batería estaba un poco hinchada. Lo puse sobre la mesa, al lado de las tijeras, y abrí el cajón donde guardo cosas viejas. Allí, entre tornillos sueltos y cables enredados, todavía tenía un cargador micro USB con cinta aislante enrollada en el cable. Lo conecté al enchufe de la pared y luego al teléfono. Una pequeña luz roja parpadeó en la esquina de la pantalla, indicando que aún tenía vida. Me quedé mirándolo, con el corazón latiéndome fuerte, mientras el aparato permanecía inerte, acumulando energía lentamente. Me volví de nuevo hacia la manta. Revisé todo el resto de la tela, buscando si había algo más escondido, pero no encontré nada. Solo aquel teléfono, cosido con tanto cuidado que nadie lo habría notado a simple vista. Lo doblé con calma y lo puse a un lado, en una silla. El reloj de la pared marcaba ya las 9 de la noche. Afuera, la calle estaba en silencio, apenas interrumpido por el zumbido de los insectos en el calor sofocante. El teléfono seguía conectado, y después de unos 20 minutos la pantalla encendió con un débil resplandor, mostrando el símbolo de batería cargándose. Presioné el botón de encendido. El aparato vibró suavemente, mostrando un logotipo que tardó en desaparecer. Lo dejé sobre la mesa, observando cómo se iluminaba por completo. Y lo que me sorprendió aún más fue que no tenía ninguna contraseña. La pantalla principal se abrió directo, como si hubiera estado esperando que alguien lo descubriera. Los iconos eran pocos, mensajes, fotos, contactos, notas. Nada más. Pero al mirar de reojo el fondo de pantalla, me quedé helado. Allí estaba Isabel, mi hija, sonriente, y a su lado un hombre que no conocía, con el brazo rodeando sus hombros. En ese instante supe que lo que acababa de encontrar no era un simple objeto olvidado. Era la entrada a algo que podía cambiarlo todo. Encendí el tubo de neón que tengo sobre la mesa de trabajo. La luz blanca chisporroteó un instante antes de quedarse fija, bañando todo el taller con ese resplandor frío que me acompaña tantas noches. Coloqué la manta sobre la mesa, alisándola con las palmas como si fuera una prenda delicada. Mis dedos seguían sintiendo ese peso extraño escondido entre la tela. Me incliné y pasé la yema de los dedos por la costura del borde. A simple vista parecía normal, pero cuando acerqué la manta a la luz, noté que el hilo tenía un tono apenas distinto, un verde más opaco, como si alguien lo hubiera usado para cerrar de nuevo un corte. Saqué las tijeras pequeñas de la caja metálica donde guardo tornillos y alicates. El metal brilló bajo la lámpara. Coloqué la punta justo en la primera puntada y dudé unos segundos. No quería dañar la manta, aquella pieza que había tejido con mis propias manos para mi nieta. Pero la curiosidad pudo más.
Apreté con cuidado y escuché el primer chasquido del hilo al romperse. El sonido retumbó en el silencio del taller. Afuera ya se había hecho de noche, solo llegaban hasta mí los grillos cantando en la maleza y, a lo lejos, el rugido de un coche que pasaba por la carretera. Seguí cortando, puntada por puntada. Cada tac, tac de las tijeras me erizaba la piel. Cuando la costura empezó a abrirse, deslicé los dedos entre las capas de la manta. Al principio solo sentí la suavidad del tejido, pero de pronto mis dedos chocaron con algo sólido, frío. El corazón me dio un salto. Tiré con cuidado, y lo que salió de entre la tela me dejó helado, un teléfono móvil antiguo, negro, con las esquinas arañadas y una capa de polvo en la ranura de carga. Lo puse sobre la mesa, sin soltarlo del todo, como si pudiera morderme. El aparato estaba pesado, con la batería hinchada. Me pregunté quién lo había escondido allí, por qué precisamente en la manta de mi nieta. No tenía sentido. Abrí el cajón de la mesa buscando un cargador. Revolví entre cables viejos, clavos sueltos y un par de bombillas fundidas. Después de un rato, encontré un cargador micro USB al que yo mismo le había puesto cinta aislante en el cable hacía años. Lo desenredé con torpeza y lo enchufé en el contacto de la pared. Al conectarlo al teléfono, una pequeña luz roja parpadeó en la esquina. El aparato aún tenía vida. Lo dejé cargando y volví a examinar la manta. Pasé mis manos por cada pliegue, por si había algo más oculto. Nada. Solo esa costura falsa. La colgué de nuevo en el gancho, mirando cómo se mecía bajo la corriente del ventilador. Me senté en la silla de hierro, saqué un pañuelo de tela y limpié el polvo del teléfono. Cada roce del trapo contra el plástico me ponía más nervioso. El reloj de la pared marcaba las 9 en punto. Afuera, los grillos y un perro callejero ladrando rompían el silencio. El olor a aceite viejo impregnaba el aire. Después de unos 20 minutos, la pantalla mostró el símbolo de batería cargando. Mi respiración se aceleró. Pulsé el botón de encendido. El teléfono vibró débilmente y apareció el logotipo en la pantalla. Lo apoyé sobre la mesa de madera y me quedé mirándolo, con el corazón golpeando fuerte. Tardó un poco, pero al final apareció la pantalla principal. No tenía contraseña. El fondo era oscuro, con pocos iconos, mensajes, fotos, contactos, notas. Algo tan simple, pero al mismo tiempo tan inquietante. Antes de abrir nada, pasé la mano por la barba canosa, pensando en qué podía encontrar. Una voz interior me decía que cerrara el aparato y lo guardara. Otra me empujaba a continuar. Deslicé el dedo hacia la galería de fotos. La primera imagen me dejó helado, Isabel, mi hija, sonriendo, y a su lado un hombre que no conocía, con el brazo rodeándole los hombros. Me incliné más sobre la mesa, acercando la cara a la pantalla para estar seguro. Ella vestía un vestido azul que yo mismo recordaba haber visto en una fiesta familiar, hacía años. El hombre, de cabello corto y barba descuidada, le besaba la mejilla. Pasé a la siguiente. Allí estaban juntos en un restaurante, copas de vino sobre la mesa. Otra más, los dos en la playa, el mar detrás. Una más, acostados en una cama de hotel, riéndose a carcajadas. Todas tenían fechas de hacía 4 años, cuando Alejandro, su marido, todavía vivía. Me temblaron las manos. Apagué la pantalla un instante, tragando saliva. En el taller, la radio seguía sonando bajito, una canción vieja de José Alfredo Jiménez, pero apenas la escuchaba. Volví a encender el teléfono y esta vez abrí los mensajes. El primer chat era con alguien llamado R. Me bastó leer unas pocas líneas para sentir un nudo en el estómago. Alejandro me tiene harta. No aguanto más. Tendremos que hacer algo. No me importa cómo, pero no puedo seguir así. Un tropiezo en las escaleras y se acaba todo. Nadie sospechará. Cerré los ojos con fuerza. No podía creer lo que estaba leyendo.
Mi respiración se volvió pesada. Decidí no seguir en ese momento. Puse el teléfono sobre la mesa, me levanté y caminé por el taller de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Cada paso hacía crujir el piso de cemento. Afuera pasó una patrulla, sus luces rojas y azules se filtraron por las rendijas de la puerta de lámina. Regresé a la mesa y lo miré de nuevo. No podía dejarlo así. Abrí la aplicación de notas. Allí encontré un archivo titulado Plan. Mis dedos temblaban al pulsar sobre él. El texto era frío, directo, esperar a que llegue cansado del turno nocturno. Empujón en la escalera. Nadie alrededor. Todo parecerá un accidente. Dejé caer el teléfono sobre la mesa como si me quemara. Me llevé las manos a la cara, respirando entrecortado. El ventilador seguía girando lento, moviendo papeles en la mesa. La lámpara de neón parpadeó un instante. El mundo alrededor parecía normal, pero yo sabía que nada lo sería otra vez. Tomé el teléfono, lo desconecté del cargador y lo guardé en el cajón de metal bajo llave. Puse el candado, guardé la llave en el bolsillo de mi camisa y me dejé caer en la silla. Me quedé allí largo rato, con la mirada fija en el suelo manchado de grasa, escuchando el sonido lejano de los insectos. No había dudas, lo que había descubierto en esa manta no era casualidad. Era un secreto enterrado con demasiado cuidado, un secreto que ahora ardía en mis manos. Y yo sabía, en el fondo de mi pecho, que lo que había visto no era más que el inicio de algo mucho más oscuro. La pantalla iluminada del teléfono me mostraba un fondo que me desgarró el pecho, Isabel, mi hija, sonriente, con un brillo en los ojos que yo no recordaba haberle visto en casa, y a su lado un hombre desconocido. Su brazo la rodeaba con familiaridad, su boca rozaba su mejilla. Ella parecía feliz. Una felicidad que nunca vi junto a Alejandro. Me quedé unos segundos con la vista fija en esa imagen, como si mis ojos se negaran a reconocer lo que tenía delante. Finalmente, deslicé el dedo y abrí la galería. Las fotografías aparecieron una tras otra. Isabel en un restaurante elegante de Monterrey, con copas de vino y luces tenues en el fondo. En otra, caminaba de la mano con ese hombre por la playa, las olas rompiendo a sus espaldas. Luego, una más, los dos dentro de un coche, riendo, con la ciudad reflejándose en los cristales. Pasé a la siguiente, los dos recostados en la cama de un hotel, ella sosteniendo la sábana hasta el pecho, él con el torso descubierto, mirándola como si fueran cómplices de toda una vida. En la parte inferior de cada foto aparecía la fecha, 4 años atrás. 4 años. Alejandro seguía vivo en ese entonces. Sentí un frío recorrerme la espalda. Empujé la silla para acercarme más a la mesa, encendí la lámpara de neón con más intensidad y me incliné, repasando cada detalle de las imágenes. No eran fotos robadas, eran posadas con confianza, con entrega. Cada una era un testimonio de un engaño que llevaba demasiado tiempo oculto. Tragué saliva y abrí la aplicación de mensajes. En la lista de conversaciones, el primer contacto estaba guardado como R. El corazón me latía tan fuerte que parecía retumbar en el taller. Toqué el nombre y la pantalla se llenó de palabras que nunca hubiera querido leer. Alejandro me asfixia, Raúl. No soporto más esta vida. No te preocupes. Lo resolveremos. Todo tiene un final. Un tropiezo en las escaleras, nadie sospechará. Él siempre está cansado después de los turnos. Será perfecto. Me llevé la mano a la boca. El olor metálico de la grasa del taller se mezclaba con un sabor amargo que subía por mi garganta. Mi hija, planeando la muerte de su propio esposo. Pasé el dedo hacia arriba. Había más. Si él desaparece, tendremos el dinero y seremos libres. Ya pedí información sobre el seguro. Son $500,000. Raúl, todo será nuestro. El nombre apareció con claridad en una línea de respuesta, confía en mí, Isabel. Confía en Raúl.
Me quedé mirando esa palabra, ese nombre, Raúl. No lo conocía, no tenía rostro aún, pero ya lo odiaba con toda mi alma. Cerré los mensajes, respiré hondo y abrí la carpeta de videos. El primero duraba apenas unos segundos. La cámara estaba en el asiento de un coche. Isabel hablaba en susurros, como si temiera que alguien la oyera. Solo hace falta que desaparezca, Raúl. Cuando él no esté, tendremos el dinero. Nadie nos va a detener. Cambié al siguiente. En una habitación de hotel, Isabel levantaba un sobre blanco y sacaba un documento. Lo mostraba a la cámara con una sonrisa torcida. Pude leer el encabezado, póliza de seguro de vida. Alejandro, mi yerno. El hombre que yo había respetado, al que consideraba un buen esposo para mi hija. Sentí un dolor agudo en el pecho, como una puñalada. Me recosté hacia atrás, cerrando los ojos por un momento. El ventilador seguía zumbando, empujando el aire caliente contra mi cara, pero yo estaba helado. No podía detenerme. Apreté la mandíbula y abrí la aplicación de notas. Había un archivo titulado simplemente, Plan. El texto era breve, seco, calculador, esperar a que regrese del turno nocturno. Estará agotado. Empujar en las escaleras. Sin testigos. Será un accidente. Cerrar el tema para siempre. Leí esas líneas una y otra vez. No había emoción en esas palabras, no había dudas. Era una instrucción, fría como un bisturí. El teléfono resbaló de mi mano y cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Me quedé mirando la pantalla apagada, con las pupilas fijas, sin parpadear. Afuera, escuché de repente el motor de un coche. Me asomé por la ventana del taller y vi las luces delanteras entrar en el patio. Era Isabel, estacionando su carro. El chirrido de las llantas sobre el asfalto me arrancó de golpe del estupor. Apagué la lámpara, desconecté el cargador, guardé el teléfono en el cajón metálico del taller y cerré con el candado que siempre uso para mis herramientas más caras. El clic seco del candado me pareció el único sonido capaz de devolverme un poco de aire. Me apresuré a sentarme en la silla de madera cerca de la puerta. Afuera, el motor del coche se apagó y escuché sus pasos entrando a la casa. El crujido de la puerta principal, el golpe de los tacones sobre el piso de cerámica. Luego, silencio. El taller estaba oscuro salvo por la débil luz del neón que aún titilaba. Me quedé allí, inmóvil, con los ojos clavados en el candado cerrado, mientras las palabras y las imágenes recién descubiertas se repetían en mi cabeza como un eco interminable. No era un mal sueño. No era una sospecha. Era la verdad desnuda. Mi hija Isabel, la misma niña que una vez me tomó de la mano para cruzar la calle, la que yo arrullaba cuando lloraba de fiebre, era ahora una mujer capaz de planear la muerte de su marido. Me apoyé en el respaldo de la silla y escuché. El canto de los grillos, el ladrido de un perro lejano, el chasquido ocasional del neón. Todo seguía igual afuera. Pero adentro de mí, algo se había roto para siempre. Han pasado 3 años desde aquella tarde que todavía siento como si hubiera ocurrido ayer. El teléfono sonó en mi cocina, mientras yo preparaba un café después de trabajar en el taller. Contesté con calma, pero la voz al otro lado me arrancó el aliento. Era Isabel, mi hija. Lloraba, gritaba. Apenas podía entender sus palabras. Papá, Alejandro, se cayó por las escaleras. No responde, papá, está sangrando. Ven rápido, por favor. El teléfono casi se me resbaló de la mano. Sentí un calor repentino en el pecho y un frío en las manos. No pensé nada, solo reaccioné. Corrí al garaje, subí a mi camioneta Ford y encendí el motor. El rugido del motor viejo me acompañó en esa carrera desesperada desde El Paso hasta Ciudad Juárez. El sol caía todavía fuerte, quemando el asfalto. El sudor me resbalaba por la frente y me empapaba la camisa.
Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Durante todo el trayecto, lo único que escuchaba eran las palabras de Isabel, una y otra vez: no responde, papá. No responde. Cuando llegué al hospital, salté casi corriendo del coche. El aire acondicionado del edificio me golpeó en la cara, pero no me alivió. Allí, en el pasillo, estaba Isabel. Llevaba un vestido gris, arrugado, y las mangas estaban manchadas de rojo. Sus ojos hinchados y la cara pálida me dieron un vuelco en el estómago. Apenas me vio, corrió hacia mí y se me colgó del cuello, llorando con fuerza. Papá, ya no está. Se fue, papá, se fue. Yo me quedé inmóvil, tratando de procesar sus palabras, mientras ella sollozaba contra mi hombro. En ese momento salió un médico, con la bata aún manchada y el rostro cansado. Se quitó los guantes lentamente y negó con la cabeza. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. El señor Alejandro falleció por un traumatismo cráneoencefálico severo. La caída fue demasiado fuerte. Sentí que las piernas se me doblaban. Me dejé caer de rodillas sobre las losetas frías del pasillo. Un gemido se me escapó de lo más profundo del pecho. Isabel se arrodilló a mi lado, seguía llorando, repitiendo: papá, sé fuerte, tienes que ser fuerte por Camila. Esa noche fue un torbellino. Documentos, firmas, médicos, enfermeras entrando y saliendo. Todo pasaba frente a mis ojos como una película borrosa. Cuando finalmente nos dejaron verlo, Alejandro estaba tendido, con la cabeza vendada. Su piel ya no tenía color. Yo toqué su mano, todavía tibia, y sentí como algo dentro de mí se rompía. Al día siguiente, el funeral fue rápido, demasiado rápido. Apenas unas horas para organizarlo. En Juárez, la funeraria preparó un ataúd de madera oscura, cubierto con flores blancas, lirios y alcatraces que llenaban el aire de un aroma dulce y penetrante. Recuerdo perfectamente a los compañeros del hospital entrando de uno en uno, estrechando la mano de Isabel, dándome el pésame. Algunos lloraban, otros bajaban la mirada, incapaces de sostenerme la vista. Isabel estaba vestida de negro. Su rostro mostraba menos emoción que la noche anterior, casi sereno. Yo lo interpreté como entereza, como una mujer que debía ser fuerte para su hija pequeña. Hoy, cuando lo recuerdo, no sé si era entereza o indiferencia. En el entierro, el calor era insoportable. El sudor me corría por la espalda mientras bajaban el ataúd a la tierra. Yo miraba, incapaz de moverme, con la garganta seca. Camila, apenas de 1 año, lloraba en su cochecito sin parar, como si sintiera la ausencia, como si supiera que algo irreversible había ocurrido. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, me juré a mí mismo cuidar de Isabel y de mi nieta. Pensé que mi hija había quedado viuda demasiado pronto, que la vida había sido cruel con ella. Nunca se me pasó por la mente que aquella tragedia pudiera tener otra explicación. Pero hoy, con el teléfono en mis manos y las imágenes grabadas en mi memoria, sé que ese día no fue un accidente. Todo estaba planeado. Cierro los ojos y vuelvo a recordar los detalles que antes no quise ver. La escalera de la casa en Juárez era empinada, sí, pero Alejandro siempre fue un hombre cuidadoso. Jamás lo vi tropezar. Tampoco bebía ni se descuidaba. Ahora me resulta imposible creer que simplemente cayó. Recuerdo también a la vecina, doña Marta, que días después me comentó en voz baja: escuché un golpe fuerte esa tarde, don Obadías. Como si alguien hubiera empujado algo pesado. Pensé que se trataba de un mueble, pero luego supe lo que pasó. En aquel momento no le di importancia. El dolor era tan grande que no quise analizar nada. Pero ahora, cada palabra suya me resuena como una advertencia que ignoré. Esa noche, en mi taller, después de revisar todo en el teléfono, caminé hasta la casa de mi vecina, doña Rosa. Ella estaba en su mecedora, bajo la luz amarillenta del porche, con una taza de té entre las manos. Rosa, le dije con la voz rota, encontré algo.
Algo que no debería haber visto. Ella frunció el ceño, se incorporó lentamente y me hizo pasar. En la mesa de su cocina, le mostré la manta doblada y le conté lo del teléfono. No le di detalles de los mensajes ni de los videos, pero bastó con la expresión de mi cara para que entendiera la gravedad. Obadías, esto ya no es un asunto de familia, me dijo con voz firme. Tienes que hablar con la policía. Me quedé en silencio, mirando el vapor que salía de su taza de té. El reloj de pared marcaba los minutos con un tic-tac insistente. Afuera, el viento movía las ramas secas del árbol. No respondí. Sabía que tenía razón. Pero en ese instante, el dolor, la rabia y la confusión eran demasiado grandes. Solo pude sentarme en la silla de madera de su porche, mirar el horizonte oscuro de Juárez y sentir que mi vida había cambiado para siempre. Esa noche casi no pude dormir. El zumbido del ventilador en mi cuarto parecía un martillo constante en mis oídos, y cada vez que cerraba los ojos veía las imágenes del teléfono, las palabras de esos mensajes, el rostro sonriente de Isabel en los videos. Cuando amaneció, el primer rayo de sol apenas logró arrancarme de un sueño pesado y sin descanso. Sentía el cuerpo entumecido, pero la mente seguía atrapada en lo que había descubierto. Fui directo al taller, aún con la camisa de dormir y las sandalias. Cerré la puerta metálica detrás de mí, como si quisiera aislarme del resto del mundo. Saqué el teléfono del cajón donde lo había guardado la noche anterior, lo conecté al cargador y esperé a que encendiera. Esta vez no fui a las fotos ni a los mensajes. Abrí la carpeta de documentos. Allí, casi al final de la lista, vi un archivo en formato PDF. Lo abrí y la pantalla mostró una imagen escaneada de papeles oficiales. El título decía, Certificado de Nacimiento, Hospital General de Monterrey. Me incliné sobre la mesa, mis gafas casi pegadas a la pantalla. Leí el nombre escrito con tinta negra, Sofía Delgado, 23 años, madre. El apartado del padre estaba vacío. El documento decía, recién nacida, sexo femenino, estado de salud, estable. Me senté en la silla de hierro con un golpe seco. Sentía las piernas flojas, el corazón golpeándome en el pecho. Ese nombre, Sofía Delgado, no era del todo ajeno para mí. Recordaba vagamente haberlo escuchado en boca de Isabel, años atrás, cuando trabajaba en el hospital. Algo como, una chica que vino sola a dar a luz, una paciente complicada. No le di importancia entonces. Pero ahora, ese nombre resonaba como un eco maldito. Miré hacia el patio por la ventana del taller. Camila jugaba en el suelo con su muñeca preferida, haciéndola saltar entre las macetas. Su risa llenaba el aire, inocente, pura. Una risa que me atravesaba el corazón, porque las palabras en el documento dejaban claro que esa niña no era hija de Isabel. Tragué saliva, y las manos me temblaban tanto que apenas pude sostener el teléfono. Cerré el archivo, lo imprimí con la vieja impresora que todavía conservo, aunque a veces se atasca. El ruido de la máquina rompiendo el silencio me hizo sentir como si estuviera fabricando una prueba prohibida. Cuando la hoja salió, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ese día se me hizo eterno. Trabajé en un par de encargos para los vecinos, cambié un filtro de agua y arreglé la cerradura de una puerta, pero mi mente estaba en otra parte. Al caer la tarde, no aguanté más. Crucé la calle hasta la casa de Doña Rosa. Ella estaba en la cocina, con el delantal puesto, moliendo café en un molinillo manual. El aroma llenaba el aire de una calidez que contrastaba con el nudo que llevaba en el estómago. Me senté frente a ella y, sin preámbulos, saqué la hoja impresa. Mire esto, Rosa, le dije con la voz quebrada. Ella dejó el molinillo a un lado, se limpió las manos en el delantal y tomó el papel. Lo leyó en silencio, y poco a poco sus ojos se agrandaron. Finalmente, levantó la vista hacia mí, incrédula. Entonces, ¿Camila no es hija de Isabel? Es hija de esta muchacha. ¿Sofía?
Asentí despacio. No pude pronunciar palabra, solo apreté con fuerza la taza de café que ella me había puesto minutos antes. «Ay, Obadías», susurró. «Pobrecita la niña». «¿Y esa muchacha? ¿Dónde está ahora?». No supe qué contestar. El silencio nos envolvió. El reloj de pared marcaba las 7 con su tic-tac constante, como si nos apurara a tomar una decisión. «Debes llevar esto a la policía», dijo Rosa, con un tono firme, casi maternal. Yo bajé la mirada. «No aún», murmuré. «Necesito más pruebas. No quiero que me digan que estoy inventando cosas». Ella suspiró y me puso una mano en el hombro. Yo apenas podía sostenerle la mirada. Esa noche, cuando Isabel salió a cubrir un turno en el hospital, tomé una decisión que me heló la sangre. Entré en su casa con la llave de repuesto que todavía guardaba desde que vivía conmigo. El corazón me latía en la garganta mientras caminaba de puntillas por el pasillo. El silencio de la casa era espeso. El reloj del salón marcaba los segundos con un golpe metálico que me parecía ensordecedor. Fui directo a su habitación. Abrí el cajón de la mesilla de noche y empecé a revisar. Había pañuelos, cremas, un libro a medio leer. Seguí buscando hasta que encontré, en el fondo, un sobre amarillento. Lo saqué con cuidado, como quien sostiene una víbora. Dentro había varias fotografías. La primera me golpeó como un puñetazo: Sofía, la joven madre del certificado, sosteniendo a una recién nacida envuelta en una manta blanca. La expresión en su rostro era cansada, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban de ternura. Era la mirada de una madre auténtica, no había duda. Y en sus brazos estaba Camila, pequeñita, apenas con días de vida. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen las fotos. Las guardé rápido en el sobre, lo metí bajo mi chaqueta y salí de la habitación. En cada paso sentía que el suelo crujía más fuerte de lo normal, como si la casa quisiera delatarme. Cuando volví al taller, cerré la puerta de lámina y respiré con dificultad. Dejé el sobre la mesa y me senté con las manos en la cabeza. No podía borrar de mi mente la imagen de Sofía con la bebé. Era la prueba irrefutable de que Camila no era hija de Isabel. Encendí la lámpara y extendí las fotos una por una. En una, Sofía besaba la frente de la niña. En otra, sonreía apenas, con el cabello revuelto, mientras alguien, probablemente una enfermera, capturaba la escena. Cada detalle me llenaba de un dolor sordo. El ruido de un motor me sacó de mis pensamientos. Me asomé por la ventana. Una patrulla pasaba despacio por la calle, con las luces azules y rojas girando. El resplandor entró por la rendija de la puerta y bañó el taller durante unos segundos. El reflejo iluminó las fotos esparcidas en mi mesa. Parecía un recordatorio: aquello que tenía en mis manos no era un simple secreto familiar, era un crimen oculto, esperando a salir a la luz. Guardé todo con cuidado. Cerré con llave, apagué la lámpara y me dejé caer en la silla de madera, con los ojos fijos en la nada. Mi mente repetía una y otra vez la misma idea: la verdad sobre Camila había quedado al descubierto. Y esa verdad lo cambiaría todo. Pasaron unos días desde que encontré las fotos de Sofía y el certificado en el teléfono. Mi cabeza era un enjambre de preguntas y miedos. Dormía mal, comía poco. Cada vez que miraba a Camila jugar en el patio, sentía una punzada en el pecho. Ella era inocente, y sin embargo estaba atrapada en una historia manchada de engaños y sangre. Una mañana reuní valor y crucé el puente hacia El Paso. Necesitaba hablar con alguien que no fuera ni familia ni vecino. Me presenté en la comisaría y pedí hablar con el detective Jack Morales. Había escuchado su nombre varias veces: un hombre serio, con fama de no dejarse comprar ni amedrentar. Me recibió en una oficina sencilla, con paredes color beige y un ventilador de techo que giraba lento. Sobre el escritorio tenía una libreta, un bolígrafo y una taza de café ya fría. Me ofreció asiento. «¿Qué lo trae por aquí?»,
don Obadías? Preguntó, mirándome con ojos cansados pero atentos. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta los papeles que había impreso y el sobre con las fotos. Se los puse enfrente sin decir nada. Él tomó el certificado de nacimiento, lo leyó en silencio, luego revisó las imágenes de Sofía con la bebé en brazos. Frunció el ceño, y por un instante sus labios se apretaron. ¿Dónde consiguió esto?, me preguntó. En la casa de mi hija, contesté, bajando la voz. En sus cosas. La niña que aparece allí es mi nieta, Camila. Pero según esos documentos, no es hija de Isabel. Morales tomó notas rápidas en su libreta. Luego me miró fijo. ¿Este nombre? Sofía Delgado. Lo buscaré. Ese mismo día llamó por teléfono a un colega en Monterrey. Habló en voz baja, en frases cortas, como si no quisiera que yo oyera todo. Solo alcancé a escuchar: mujer joven, parto, desaparecida, cadáver sin identificar. Cuando colgó, me dijo con tono grave: necesito una semana. Déjeme investigar y le avisaré. Aquella semana fue interminable. Yo seguí con mis rutinas: abrir el taller, reparar bombas de agua, aceitar motores viejos. Pero cada golpe de martillo y cada chirrido de engranaje me sonaban huecos, porque mi mente estaba en Monterrey. Cada noche, me sentaba en el porche a esperar noticias, viendo pasar patrullas y escuchando el ladrido de los perros en la calle. Finalmente, Morales me llamó. Su voz era dura, como de piedra. Obadías, venga a la oficina. Necesito mostrarle algo. Conduje con el corazón encogido. Al entrar a la sala, me entregó una carpeta con hojas fotocopiadas. Las manos me temblaron al abrirla. La primera hoja era un informe forense: cuerpo femenino no identificado, encontrado en las afueras de Monterrey, 2019. Leí los detalles: edad aproximada 23 años, cabello oscuro, complexión delgada. Causa de muerte: traumatismo craneoencefálico. Se me nubló la vista. Pasé a la siguiente hoja: fotografías en blanco y negro del cuerpo. Reconocí las facciones, aunque estaban deterioradas por el tiempo. Era Sofía Delgado. No había duda. Me desplomé en la silla. Sentí como si me faltara el aire. La encontraron hace 3 años, dijo Morales, con voz baja. Nunca pudieron identificarla, no tenía documentos. Ahora con este nombre, sabemos quién era. Me mostró otra hoja: un análisis toxicológico. Rastro de benzodiazepinas en la sangre. Indicio de sedación previa a la muerte. Tragué saliva con dificultad. Las palabras del teléfono volvieron a mi mente: esperar a que dé a luz. Luego, sedarla. No será un problema. Me llevé las manos a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija, mi propia hija, había planeado todo. Primero Alejandro, ahora Sofía. Morales se levantó y me puso una mano en el hombro. Obadías, lo siento. Pero debe enfrentar la verdad. Isabel no solo está involucrada en la muerte de su esposo. Estoy convencido de que también eliminó a la madre biológica de Camila. No contesté. Mi mirada estaba clavada en el suelo gris, en las baldosas manchadas de café seco. Sentía un peso enorme en la espalda, como si la sala entera se me viniera encima. Salí de allí tambaleando. En el pasillo me apoyé contra la pared, necesitando respirar hondo para no caer. La luz fría del neón parpadeaba, lanzando destellos que me mareaban. Al llegar a casa, crucé directo al porche de Doña Rosa. Ella estaba regando unas macetas. Cuando me vio, dejó la manguera y me abrió la puerta sin preguntas. Nos sentamos en la sala, donde olía a pan recién hecho y a café. Con la voz áspera, le conté todo: el informe, el cadáver hallado, la droga en la sangre de Sofía. Ella escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando terminé, me temblaban los labios.
Rosa se levantó despacio, fue hasta su habitación y volvió con un chal de lana que colocó sobre mis hombros. Lo siento, vecino, murmuró. No hay palabras para esto. En ese momento, Camila entró corriendo por la puerta trasera, riendo, persiguiendo al perro pequeño que le había regalado un vecino. Su risa llenó el aire, clara como una campana. Corría con los brazos abiertos, el cabello alborotado, sin preocuparse por nada. Yo la miré con los ojos nublados. Sentí un amor inmenso, pero también un miedo indescriptible. Porque comprendí algo, Isabel no se detendría. Si había sido capaz de acabar con Alejandro y con Sofía, ¿qué le impediría un día llevarse a Camila y desaparecer con ella? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mecedora del porche, con el chal de Rosa aún sobre los hombros, viendo las estrellas apagadas sobre Juárez. Mi mente repetía la misma idea, como un tambor, tengo que proteger a Camila, cueste lo que cueste. Era un sábado por la tarde. El calor se había vuelto más soportable y yo estaba en el porche, intentando reparar una silla de madera que cojeaba desde hacía semanas. El martillo golpeaba despacio los clavos, y el sonido se mezclaba con el canto lejano de un gallo y el ruido de unos niños jugando en la calle. De pronto escuché el motor de un coche acercándose a gran velocidad. Miré hacia la entrada y reconocí el vehículo de Isabel. Frenó de golpe, levantando un poco de polvo. Ella salió apresurada, con el cabello revuelto y la respiración agitada. En la mano llevaba una maleta pequeña de ruedas, y en la otra, un sobre blanco que parecía abultado. Intentó entrar en la casa sin mirarme, pero yo la observaba con disimulo. Seguía golpeando la madera, como si no me importara nada. Sin embargo, mis ojos no se apartaban del sobre. En un movimiento descuidado, el borde se abrió un poco y pude ver los billetes verdes, perfectamente doblados. ¿Ya llegaste, hija? Le dije, fingiendo naturalidad. Ella apenas me respondió con un gesto de cabeza y se apresuró a meter la maleta dentro de la casa. Cerró la puerta con un golpe que resonó en el pasillo. Me quedé sentado, con el martillo en la mano, pero el corazón me latía desbocado. Aquella noche casi no dormí. El sonido de sus pasos en la casa vecina me mantenía en vela. Escuchaba cajones abrirse y cerrarse, puertas golpeando, el arrastre de algo pesado sobre el suelo. Estaba preparando algo, y yo ya intuía que. Al día siguiente, cuando ella salió temprano para trabajar, conduje hasta su casa en Ciudad Juárez. No era la primera vez que entraba allí, pero esta vez mis manos temblaban más que nunca. Revisé el garaje con calma, fingiendo que observaba la camioneta. Abrí el maletero y me quedé helado. 2 pasaportes nuevos, aún brillantes, reposaban en una carpeta de plástico. Los tomé con cuidado, como si fueran pruebas de un crimen. El primero decía Isabel Herrera. El segundo, Camila Herrera. Ambos con fotografías recientes. Mi nieta, con apenas 4 años, ya tenía una identidad falsa. Saqué mi teléfono viejo y les tomé fotos rápidamente. Luego los dejé exactamente como estaban, cuidando no mover nada. Cerré el maletero y salí del garaje, secándome el sudor de la frente. Sentía que en cualquier momento ella aparecería y me sorprendería allí. De regreso en casa, el calor del mediodía me sofocaba, pero el frío que tenía por dentro era mayor. Fui a visitar a doña Rosa, que estaba sirviéndose un café con leche en su cocina. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le conté lo que había visto. Sus ojos se abrieron como platos. La taza tembló en sus manos. Obadías, esa mujer planea huir. Y quiere llevarse a la niña lejos, y usted lo sabe. Tiene que hacer algo ya. Asentí en silencio, tragando saliva. Ella tenía razón. Ese mismo día fui a la comisaría en El Paso. Me recibió Morales en su oficina. Coloqué sobre su escritorio el celular con las fotos de los pasaportes falsos y le hablé también del sobre con dinero. Él las revisó con atención, cruzó los brazos y dijo, esto es suficiente.
Pediré una orden para vigilar sus movimientos. Ella está preparando la fuga. Durante la semana siguiente, mi vida se convirtió en un teatro de disimulo. Yo seguía con mis reparaciones para los vecinos, arreglaba tuberías, afinaba motores, pintaba puertas. Todo con la intención de aparentar normalidad. Pero en mi interior cada día era un nudo de tensión. Los patrulleros pasaban discretamente frente a la casa de Isabel varias veces al día. Yo los veía desde mi taller, a veces se detenían un momento, otras daban la vuelta en la esquina. Nadie decía nada, pero yo sabía que estaban allí por ella. Cada noche escuchaba a Isabel moverse en su casa. Hablaba por teléfono en voz baja, arrastraba maletas, apagaba y encendía luces. Yo permanecía despierto, sentado junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano y el corazón golpeando. Y entonces ocurrió. Una noche de viernes, alrededor de las 10, vi a Isabel salir con Camila. La niña llevaba un osito de peluche bajo el brazo y se frotaba los ojos, claramente con sueño. Isabel la subió al coche con rapidez, cerró la puerta y encendió el motor. El rugido del carro retumbó en la calle desierta. Mi estómago se encogió. Sin pensarlo 2 veces, marqué el número de Morales. Detective, es ahora. Se la está llevando. Manténgase en casa, don Obadías. Vamos en camino. Colgué y salí corriendo detrás del coche, subiendo a mi camioneta. La seguí a distancia prudente, con las luces apagadas al principio. El camino hasta el aeropuerto de El Paso se me hizo eterno, cada semáforo parecía durar horas. Cuando llegamos a la entrada del aeropuerto, las luces rojas y azules iluminaron la noche. Varias patrullas aparecieron de golpe, rodeando el vehículo de Isabel. Ella frenó en seco. En cuestión de segundos, los agentes bajaron con linternas y armas desenfundadas. «Apártese del coche», gritaron. Vi cómo Isabel, desesperada, intentó sacar a Camila del asiento trasero. La niña lloraba, con los brazos extendidos hacia mí. «Es mi hija. No me la quiten», gritaba Isabel, fuera de sí. Los oficiales la sujetaron con fuerza. Ella pataleaba, arañaba, lloraba. Yo corrí hasta el coche y abrí la puerta trasera. Camila se lanzó a mis brazos, temblando y sollozando. «Abuelo», dijo, aferrándose a mi cuello. La estreché contra mi pecho. Sus lágrimas mojaban mi camisa, y mis manos la acariciaban con torpeza, intentando calmarla. Isabel seguía gritando mientras la esposaban. Sus palabras eran cuchillos en el aire: «Tú me estás traicionando, papá. No entiendes nada. Ella es mía, mía». Yo no respondí. Solo podía sentir el cuerpecito de Camila temblar contra mí, el olor de su cabello, el latido rápido de su corazón. Las luces de las patrullas parpadeaban en la oscuridad. La gente en la entrada del aeropuerto se había detenido a mirar, algunos grababan con sus teléfonos. Para mí, todo se desdibujaba. Solo existía el peso cálido de mi nieta en brazos y el eco de un pensamiento insoportable: mi hija se había convertido en enemiga, y yo era ahora el único escudo entre ella y la inocencia de Camila. El día después del intento de fuga, la policía obtuvo la orden judicial para registrar la casa de Isabel en Ciudad Juárez. Morales me llamó temprano y me preguntó si quería acompañarlos, para identificar objetos o documentos que pudieran ser relevantes. Dudé unos segundos, porque no era fácil entrar en esa casa con la que tenía tantos recuerdos de familia, pero al final acepté. Sentía que debía estar allí, aunque cada paso me pesara como una piedra. El convoy policial llegó poco después del mediodía. Varios agentes descendieron de las patrullas con chalecos antibalas, portapapeles y linternas. Yo me subí al coche de Morales y atravesamos el puente. El camino se me hizo largo, silencioso, con las luces del mediodía rebotando en el parabrisas y mis manos sudando sobre mis rodillas. Cuando entramos en la casa, lo primero que me golpeó fue el silencio.
Las cortinas estaban cerradas, dejando pasar apenas un hilo de luz. El suelo de madera brillaba como recién pulido, pero la atmósfera era fría, desangelada, como si no fuera un hogar, sino un escenario vacío. Los agentes comenzaron su trabajo metódico. Abrían cajones, revisaban roperos, levantaban alfombras, golpeaban las paredes para detectar huecos. El ruido de las botas sobre la madera, el chasquido de los guantes de látex y el sonido de las linternas encendiéndose se mezclaban en un ambiente tenso. Yo lo seguía con la mirada, sintiéndome extraño en una casa que alguna vez creí conocer. Pasaron casi 3 horas. El tiempo se estiraba como un hilo interminable. Yo me había sentado en la sala, con las manos entrelazadas, recordando cuando Camila gateaba por ese mismo piso, o cuando Alejandro y yo veíamos un partido de fútbol en la televisión vieja que antes estaba allí. Entonces, un grito desde el sótano rompió la monotonía: «Aquí, vengan rápido». Me puse de pie de golpe. Morales y yo bajamos las escaleras con prisa. El aire se volvía más húmedo y pesado a medida que descendíamos. En el rincón del sótano, un agente había movido una estantería cargada de libros y adornos. Detrás, la pared mostraba una placa metálica empotrada, pintada del mismo color grisáceo que el resto. Era un compartimento oculto, una caja fuerte en la pared. «Una caja fuerte empotrada», dijo uno de los agentes. «Y parece que no se abre con llave común». Llamaron a un especialista. Llegó con un maletín lleno de herramientas delicadas, ganzúas, estetoscopios, taladros pequeños. Yo observaba desde un rincón, con las manos temblorosas, mientras el hombre trabajaba pacientemente. Cada clic metálico retumbaba en mis oídos. 20 minutos después, un chasquido final anunció que la cerradura había cedido. La puerta se abrió lentamente y el aire dentro, frío y húmedo, se mezcló con el olor a moho del sótano. Morales se inclinó con una linterna. Yo me acerqué detrás de él. El interior estaba ordenado con precisión inquietante. Había varias memorias USB, un disco duro externo, sobres amarillos llenos de documentos y una carpeta gruesa. Encima, fotografías impresas en papel brillante. Morales tomó la primera USB y la conectó a su computadora portátil. Encendió la pantalla, y lo que vimos me paralizó: un video en el que aparecía Isabel, sentada en lo que parecía la habitación de un hotel. Su voz era clara, firme, sin titubeos. Alejandro era débil. Sofía solo fue un medio. Yo hice lo que tenía que hacer para tener la vida que merezco. No me arrepiento de nada. Mis rodillas se doblaron. Me apoyé en la mesa metálica del sótano para no caer. Esa voz era la misma con la que de niña me pedía que le comprara helado, la misma con la que me decía buenas noches cuando vivía bajo mi techo. Ahora era la confesión de una asesina. En otro sobre había copias de pólizas de seguro, firmadas, con el nombre de Alejandro. También un extracto bancario que mostraba una transferencia de $200,000 a nombre de Raúl, el hombre de los mensajes y de las fotos en el teléfono. Morales guardó los papeles en fundas transparentes, con expresión seria. Luego tomó una carpeta donde había fotografías de Sofía en el hospital, recién dada a luz. Algunas mostraban a Camila en brazos de enfermeras. Otras eran documentos firmados por médicos, todos archivados como si fueran trofeos. Yo no podía seguir mirando. Me retiré unos pasos hacia la escalera. El aire húmedo del sótano me oprimía el pecho, el olor metálico del polvo y del moho me revolvía el estómago. Sentí que cada ladrillo de esa casa ocultaba una mentira, un crimen, un secreto más. Morales se acercó a mí. «Don Obadías», dijo con calma, pero con firmeza, «con esto ya no hay duda. Su hija enfrentará cargos graves. No hay manera de que lo niegue». Asentí sin poder articular palabra. Mis ojos se clavaron en los peldaños de la escalera, mientras el corazón me golpeaba con fuerza. Subimos juntos y dejamos el sótano atrás. Afuera, el cielo de Juárez se había teñido de un rojo encendido.
El sol bajaba lentamente, iluminando las calles polvorientas con un resplandor que parecía sangre derramada. Yo inhalé profundamente, pero el aire también olía a óxido y a derrota. Sabía que lo que acabábamos de descubrir era la confirmación final. Isabel no solo había caído en la oscuridad, sino que había construido un mundo entero de engaños, dinero y muerte. Y yo, su padre, debía seguir vivo para cargar con esa verdad. Esa mañana me levanté antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro sobre el paso, y el silencio de la casa me oprimía el pecho. Camila dormía en su cuarto, abrazada a su muñeca de trapo. Me acerqué a verla un momento antes de salir. Su respiración era tranquila, sus labios entreabiertos. No podía evitar pensar en todo lo que había tenido que vivir, aunque aún no lo entendiera. Un poco después, cuando la luz empezaba a pintar las ventanas, la llevé a la casa de Doña Rosa. Ella ya nos esperaba en el porche, con una bandeja de pan dulce recién comprado. Camila se sentó en la mesa, mordisqueando una concha de azúcar mientras me decía, con la boca manchada de migas, «Abuelo, esta noche me cuentas un cuento, ¿sí?» Asentí y acaricié su cabeza. «Sí, mi niña. Esta noche, lo prometo». Me despedí con un nudo en la garganta, dejando a Camila bajo el cuidado de Rosa, que me miró con esa mezcla de compasión y firmeza que tanto la caracterizaba. Volví a casa, me puse mi chaqueta marrón y tomé la carpeta con todos los documentos que la policía había preparado, fotos, contratos, transferencias, videos. Pruebas que no eran solo papeles, sino pedazos de mi vida hecha trizas. Morales llegó puntual, y juntos partimos hacia el Tribunal del Paso. Al acercarnos, vi desde la ventanilla el tumulto de periodistas. Cámaras, micrófonos, voces que gritaban el nombre de Isabel. Flashes que iluminaban como relámpagos en medio del día. Había carteles, gente empujándose, preguntas lanzadas al aire, ¿fue accidente o asesinato? ¿Qué sabe de las pólizas? Entramos por una puerta lateral. Los guardias revisaron mis bolsillos, mi carpeta, y luego me dejaron pasar. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se escuchaba en el pasillo. Dentro de la sala, el ambiente era solemne, pesado. Me senté en el banco reservado para la familia, en la primera fila. Frente a mí, en la mesa de los acusados, estaba Isabel. Llevaba el uniforme anaranjado de la prisión. Las manos esposadas sobre la mesa. Su cabello estaba recogido con descuido. Me miró un instante, de reojo, pero enseguida apartó la vista, con el rostro frío, inexpresivo. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal pidió mostrar un video extraído de la memoria USB hallada en la caja fuerte. En las pantallas laterales apareció Isabel junto a Raúl en una habitación de hotel. Ambos reían, y ella levantaba un sobre blanco. El audio resonó en toda la sala, con un simple empujón, nadie sospechará. Un murmullo recorrió el público. Escuché exclamaciones ahogadas, vi a varias personas llevarse la mano a la boca. Yo apreté los puños contra mis rodillas hasta que los nudillos se me marcaron. Sentí la sangre golpearme en las sienes. Después trajeron a Raúl, esposado, con el rostro demacrado y la camisa blanca arrugada. Caminaba con la mirada baja, tembloroso. Al subir al estrado, levantó la vista y habló con voz quebrada. Ella lo planeó todo. Yo solo seguí las instrucciones. Era por el dinero, lo juro, era por el dinero. El abogado de Isabel se levantó indignado, gritando que era un testimonio comprado, que no había garantías. Pero Morales, sentado unos metros más allá, entregó al juez los documentos hallados en la caja fuerte, pólizas de seguro, transferencias de dinero, anotaciones escritas a mano. El juez pidió silencio varias veces, golpeando el mazo contra la mesa. La tensión era insoportable. Yo apenas podía moverme. Tenía los ojos clavados en Isabel, preguntándome en qué momento había dejado de ser mi hija para convertirse en esa mujer que ahora todos miraban como asesina.
Finalmente, después de horas de testimonios, análisis de pruebas y alegatos, el juez se inclinó hacia el micrófono y dictó sentencia. Su voz era firme, sin titubeos. Isabel Herrera se le declara culpable de homicidio agravado, fraude y falsificación de documentos. La condena, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hubo un murmullo ensordecedor en la sala. Los periodistas salieron disparados hacia las puertas para dar la noticia. Isabel, en un arrebato, se levantó y gritó: «Papá, tú no entiendes. Todo lo hice por un futuro mejor, por lo que merecía». Su voz se quebró, y los guardias la sujetaron de inmediato, obligándola a salir entre empujones. Su grito aún resonaba cuando desapareció por la puerta trasera. Yo me quedé sentado, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a dejar caer. Solo escuchaba el rumor de la sala y el eco del mazo golpeando en mi cabeza. Afuera, en los pasillos, los flashes seguían explotando como fuegos artificiales, pero dentro de mí todo estaba oscuro. No había victoria. No había alivio. Solo un padre con el corazón destrozado, sabiendo que su hija pasaría el resto de su vida tras las rejas y que su nieta crecería algún día preguntando por qué su madre ya no estaba. Después del juicio, cuando todo parecía un ruido lejano de mazos, gritos y cámaras, lo único que yo quería era volver a casa. Morales me llevó hasta la esquina, me dio una palmada en el hombro y se despidió con pocas palabras. Su mirada decía más que su boca. Sabía que no había victoria en aquel resultado, solo un final amargo. Caminé hasta la casa de Doña Rosa. Apenas abrí la puerta del jardín, Camila corrió hacia mí. Sus piernecitas apenas podían con la velocidad de su cuerpo, y sus brazos se aferraron a mis piernas como si quisiera que nunca me fuera. «Abuelo», dijo con la voz dulce, «¿y mamá?». Me agaché, la levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Olía a jabón y a pan dulce. Le acaricié el cabello con una ternura que me rompía por dentro. «Tu mamá se fue lejos, hija», susurré. «Ahora te quedarás conmigo». Ella apoyó la cabeza en mi hombro y no preguntó más. A veces los niños entienden con el corazón lo que las palabras no logran explicar. Los días siguientes fueron lentos, pero necesarios. Abrí de nuevo el taller, limpié las herramientas, volví a poner música en la radio vieja. El olor a grasa y metal volvió a impregnar mis manos. Mientras yo trabajaba, Camila se sentaba cerca, en un rincón con hojas y crayones. Dibujaba casas, árboles y soles amarillos. A veces me mostraba un dibujo de nosotros dos, con una sonrisa enorme en su cara y mis manos siempre sujetándola. Las mañanas adquirieron una rutina nueva. Yo molía café en la cocina, el aroma inundaba la casa, y Camila se encargaba de poner la mesa. Colocaba 2 platos, 2 vasos de leche y rebanadas de pan tostado con mantequilla. Era simple, pero era nuestro. Una tarde la llevé al parque de El Paso. El sol brillaba fuerte, y el aire tenía ese olor a césped recién cortado. Camila corrió hacia los columpios, luego se subió al caballito de madera que giraba. Su risa clara se elevaba por encima de los ruidos de los coches y el murmullo de la ciudad. Yo la miraba desde un banco de piedra, sintiendo como algo en mi pecho se aligeraba, como si después de tanto dolor todavía quedara un espacio para la esperanza. Con el paso de las semanas, hice algo que consideraba necesario. Junto a Doña Rosa, llevamos flores al cementerio. A Alejandro le dejé lirios blancos, los mismos que alguna vez plantó en su jardín. A Sofía, rosas claras, como las que aparecían en la foto donde sostenía a Camila recién nacida. Me quedé de pie frente a sus tumbas, con Camila tomada de la mano. «Ella está bien», les dije en silencio. «Crece fuerte, alegre. Yo la cuidaré por los dos». Camila me preguntó por qué hablaba solo, y yo sonreí, apretando un poco más su manita. «Porque a veces el corazón necesita hablar con los que ya no están, hija». Los meses transcurrieron con calma. Aprendimos a vivir de nuevo. Camila empezó a ir al jardín de niños,
Cada mañana salía con su mochila pequeña y me regalaba un beso antes de subir al autobús escolar. Yo volvía al taller y, aunque las horas de trabajo eran largas, al final del día sabía que en casa me esperaba su voz, sus historias, sus dibujos. Una noche, mientras cenábamos sopa y tortillas calientes, ella me mostró un paquete envuelto en papel de colores. «Es para ti, abuelo». Lo compré en el mercado con las moneditas que me dio doña Rosa. Desenvolví con cuidado y me encontré con una manta nueva, sencilla, de color crema, con bordes azules. Camila sonrió, orgullosa. «Es para que ya no uses la vieja. Esta es nueva, limpia». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Toqué la manta, la doblé despacio y la puse sobre la cama. La vieja manta había sido el principio del infierno, la que guardaba secretos y muertes. Esta nueva, en cambio, era símbolo de algo distinto, de un futuro que todavía podíamos construir, de amor sincero y sin engaños. Esa noche, cuando la acosté, Camila me pidió un cuento. Le inventé una historia de un abuelo y una niña que viajaban por montañas y mares, siempre juntos, siempre seguros. Ella se durmió sonriendo, con la manta nueva cubriéndola hasta el cuello. Me quedé sentado a su lado un largo rato, escuchando su respiración tranquila. Luego, al apagar la lámpara y acostarme, me envolví también con la manta que me había regalado. En la penumbra, sentí que la vida, a pesar de todo lo perdido, me estaba dando una última oportunidad. Miré el techo, escuchando el silencio nocturno, y susurré: «Estás a salvo, Camila. Te cuidaré hasta mi último día». Y en ese momento supe que, después de tanta oscuridad, por fin amanecía un nuevo día en mi vida.